Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Radio Ya, en una hora con la historia con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, vamos a seguir hablando sobre las derrotas, sobre la guerra europea que tanto afectó o influyó en España. Pero antes, alguna reflexión, don Pío, que recordemos que tenga en el blog Más España, Más Democracia. Sí, bueno, una de ellas muy importante es que el próximo jueves es 1 de abril y esta fecha es una fecha simbólica, histórica, de la mayor trascendencia para España y debería conmemorarse. Todos deberíamos conmemorarla y hacerla pública de un modo u otro, porque marcó un cambio de máxima trascendencia en la evolución histórica del país. O sea, marcó la derrota del Frente Popular. El Frente Popular era esencialmente una alianza de sovietizantes y separatistas, cuyo triunfo habría disgregado a España e impuesto un régimen o varios regímenes inspirados en el de Stalin. Luego marcó la victoria de un régimen que salvó la independencia del país, evitó a España la guerra mundial, derrotó a la guerrilla comunista del maquis y al criminal aislamiento internacional que pretendía crear una gran hambruna en España. Esto hay que recordarlo. Hay que recordarlo porque España fue víctima aquellos años de una especie de conspiración internacional que fracasó. Luego marcó el comienzo de un periodo en el que se mantuvo la unidad nacional, la libertad personal, la propiedad privada, la cultura tradicional española y la continuidad de una iglesia que había estado próxima a ser exterminada por el Frente Popular y que bien lo ha pagado. Sí, sí. Marcó también el comienzo del desarrollo económico de España hasta convertirla en 9ª potencia industrial del mundo, en uno de los países, de los pocos países, con renta per cápita superior a los $2.000 de entonces, y uno de los 3 o 4 países del mundo en esperanza de vida al nacer. Esto casi siempre se olvida, pero es una cosa muy importante. España tenía una esperanza de vida al nacer mayor que Inglaterra, que USA, que Alemania, igual a la de Francia, un poquillo superior, sobre todo en las mujeres, y solo inferior ligeramente a la de Suecia y a la de Japón. Luego marcó la reconciliación nacional y social después del periodo republicano y del Frente Popular, que se caracterizaron por los odios, la arbitrariedad y las violencias. Y era uno de los países del mundo, en el franquismo, con mejor salud social. La salud social se mide por sus bajos índices de delincuencia, de población penal, muy inferior a la actual, de suicidios, también muy inferior a la actual, de abortos, de prostitución, de drogas, etcétera, ¿no? Pero según la leyenda, pues allí los pobres españoles vivían una situación intolerable, ¿no? Tenían que estarse suicidando cada 2 por 3, imagino, ¿no? O delinquiendo, ¿no? Luego marcó el comienzo de la paz más prolongada que haya vivido España en varios siglos y que al final del régimen permitió el paso a una democracia que no reprodujera las epilepsias del periodo anterior, de la República y demás. Una paz que continúa, aunque acosada por los herederos de aquel Frente Popular, enemigos siempre de la libertad y de la integridad de España. Y marcó, esto es muy importante, el final del periodo de guerras civiles y de violentos choques sociales inaugurado por la invasión napoleónica de comienzos del siglo XIX. De nosotros depende que ese final sea definitivo, porque está en peligro nuevamente, ¿no? El mayor pecado político que puede cometerse hoy es el olvido o la mentira sobre la historia reciente. Un olvido intencionado y mentira que han hecho retroceder a la sociedad a los peligros republicanos del odio, la disgregación y el totalitarismo. Por eso, recordar y conmemorar el 1 de abril es una necesidad política de máxima actualidad. Y puesto que vivimos bajo la semidictadura de los herederos del Frente Popular, es preciso que cada cual haga cuando esté en sus manos por exteriorizar
los hechos históricos arriba reseñados y que sistemáticamente ocultados, y por estudiar la historia reciente a la que he dedicado los libros ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Y los mitos del franquismo. Esto es muy importante porque muy a menudo no nos... en fin, es difícil replicar a las mentiras de la izquierda porque no se conoce bien la historia real, ¿no? He hecho algunos comentarios sobre diversas historias de actualidad. Por ejemplo, Inglaterra refuerza su presencia militar en Gibraltar. Es normal, porque cuenta con el gobierno español amigo y aliado de la invasión de España y lacayo de Londres y de Bruselas, dedicado a provocar a Rusia, con la que no tenemos ningún conflicto. Otro tema es una locuela feminista especialmente iluminada, afirma que la liberación de las mujeres y su igualdad sexual depende de que penetren a los hombres por el trasero. También afirma que el lesbianismo es liberador, no como la sexualidad normal. Y dice, para aclararnos mejor, no soy tonta, he escrito muchos libros. Esto es muy bueno. Yo creo que es Beatriz Jimeno la responsable del Instituto de la Mujer. Sí, tremendo. Bueno, pues así estamos. Bueno, imaginan ustedes que un presidente de USA, o sin ir más lejos de Francia, le descubriesen que es un falso doctor, con vinculaciones familiares al negocio de la prostitución homosexual. Bueno, pues en la democracia plena española es perfectamente posible. Lo estamos viendo. Además dicen que ahora van a prohibir la prostitución. Eso es imposible de impedir, ¿no? Lo único que se puede hacer es limitarla, que es lo que había en el franquismo, ¿no? Y además, precisamente, unos personajes ligados familiarmente al negocio de la prostitución homosexual y de la otra. Bueno, también los mangantes que mangonean en Baleares han retirado de las calles los nombres de Churruca, Gravina y otros por ser franquistas. Y tienen razón. Todos ellos defendían a España, como hizo Franco. Este es el fondo del asunto, no esas bobadas sobre el error o la ignorancia de esos mangantes. Eso es. No son patadas a la historia, son patadas a España. Bueno, también he tratado unas cuestiones que son esenciales, ¿no? Dice, en relación con la actualidad, ¿no? El sentido, por ejemplo, el sentido del referéndum de 1976, que no debe olvidarse nunca. Ese sentido consistió en legitimar democráticamente al franquismo y se hizo por abrumadora mayoría, de la ley a la ley. Y por eso quienes atacan al franquismo atacan también la democracia y de paso necesitan falsificar la historia. Ni al PP ni a Ciudadanos les ha preocupado nunca que una democracia plena, como la llaman, albergue leyes liberticidas como las de memoria histórica o de género. Y por supuesto han olvidado, entre comillas, el referéndum del 76. He comentado también lo de Toni Cantó, que siguiendo a don Casado, el del máster, y a Todoro, pues ataca a Vox con el cuento del voto útil, porque está atacando a Vox. Claro. Ciertamente no sería un gran logro que un PP tipo Todoro o máster gobernara. De un modo u otro Ayuso tendrá que elegir. Y tiene gracia el del máster cuando critica duramente al doctor para, como siempre, terminar siguiendo sus políticas. Lo del PP siempre será el diálogo con gente como el doctor y el ataque real a Vox. El PSOE y el PP, no hay que olvidarlo, coinciden entre otras cosas en la corrupción, que precisamente hace poco lo denunciaba Toni Cantó. O sea, quienes quieran seguir con la corrupción, que voten al PP, decía, ¿no? Y hoy, no es que me caiga mal Toni Cantó, pero está desempeñando un papel muy turbio, ¿no? O de mamponero, me atrevería a decir, casi ahora. Sí, más o menos. Y hoy un máster y un doctor tienen una común base intelectual y política para entenderse. Los dos son falsos. Bueno, y en relación con estas elecciones es a Gabilondo y solo secundariamente a Alcoletas a quienes debe desenmascararse en la contienda electoral, porque el PSOE es el más peligroso, como lo fue en la República y la Guerra. Derivar todo hacia Alcoletas, que prácticamente está arruinado porque se ha arruinado el solo, pues es un error. Es un error que peligroso. Estoy tratando también
hay que entender bien cuál es la táctica de la izquierda, ¿no? Gabilondo se presenta como formal y moderado, y el Coletas juega a hacerse el feroche. No es una mala táctica, porque así recogen entre ambos a los votantes ingenuos y a los rabiosos. Luego ya podrán volver a sus acuerdos y proseguir en sus desmanes, o eso es lo que esperan, obviamente. En fin, hay una tal Ana Jalul, Sí. que irá de segunda del Gavi, y la presentan así: mujer formada, valiente y de su tiempo. ¿Formada en qué? ¿En qué? Parece que es experta en terrorismo. Por lo tanto, debe conocer el largo historial de complicidad entre el PSOE y la ETA, coronado con el rescate político de los terroristas cuando estos se hallaban al borde de la ruina. Y sin embargo, o por eso, la tal Jalud está en el PSOE. Supongo que se la puede definir como valiente proterrorista de su tiempo, o sea, de nuestro tiempo. La tal Ana Jalul es también experta en inmigración salvaje. No lo sé con certeza, pero puede darse por cierto que es también promotora del aborto. O sea, casi nunca se observa el detalle curioso de que estos gobiernos impulsan al mismo tiempo la inmigración salvaje y el aborto masivo. O sea, ¿qué se propondrán? Es fácil de entender, ¿no? Dicen los abortistas e inmigracionistas que la inmigración salvaje es una cuestión de solidaridad. La solidaridad real consistiría en ayudar a sus países de procedencia, no en fomentar una auténtica invasión de los nuestros. Su solidaridad es con las mafias que negocian con los inmigrantes, prometiéndoles un futuro que no tendrán. Recuerdo un vídeo de una escuela de París hace poco. La mayoría de los alumnos eran de origen africano y musulmán, y sus familias, además, algunas de ellas llevaban más de una generación en el país. Les preguntaban: ¿sois franceses? Respuesta: sí. ¿Os sentís franceses? Respuesta: no. Así que estas cosas es necesario aclararlas, ponerlo en claro en qué consiste la solidaridad de esta gente y demás. Bueno, quiero también comentar un hecho histórico que estoy leyendo a Vizcaíno Casas, las memorias, y que constituyen un buen retrato de la transición y que debieran ser reeditadas, ¿no? Por entonces Vizcaíno escribió: y al tercer año resucitó. Yo pienso buscarlo en alguna librería de viejos. Yo lo tengo, ¿eh? Sí, Sí. bueno, muy bien. Yo creía que era un ejercicio de nostalgia o cosas así, pero veo que trata más bien de cómo tantos franquistas se volvieron de pronto demócratas sin entender mucho de una cosa ni de la otra. El caso es que vendió más de 700.000 ejemplares, un éxito tan enorme que conmocionó a los medios informativos, lo cito de él, ¿no? Dice: conservo recortes de la prensa extranjera que lo destacó tanto o más que la de aquí. Tampoco creo que haya vuelto a suceder que se ocuparan con semejante atención de un libro de España. Así estaba Le Figaro, New York Times, The Observer, Daily Telegraph, The Economist, Clarín, O Primeiro de Janeiro, Newsweek, Washington Post, The Guardian, O Diabo, El Mercurio, Novedades, Arrúa, etc. Era lo que ABC y El País coincidieron en llamar un fenómeno sociológico, visto cada uno con opuesta apreciación. Dice Vizcaíno también: al parecer, con semejante cobertura informativa, bastantes de estos medios estimaron que ya habían cumplido conmigo de por vida y a partir de entonces han renunciado a dar noticia alguna de mis publicaciones. Bueno, el problema es que el fenómeno sociológico no cuajó en fenómeno político, y vale la pena intentar entender por qué. O sea, pasando de las anécdotas, se percibe en Vizcaíno y en tantos otros fachas, como les llamaban, pues un talante defensivo, incluso derrotista. Como muchos otros, Vizcaíno tenía del franquismo una idea más sentimental que intelectual, lo que le había impedido percibir la genial jugada de Torcuato Fernández Miranda con el referéndum del 76, que legitimaba, como dije, democráticamente al franquismo y abría el camino a una esencial y necesaria continuidad histórica. Con una visión poco elaborada del propio franquismo, que era un régimen de 4 partidos, no sin partidos, como se dice, partidos de hecho, y sin ideología propia más allá del catolicismo, que unía más o menos a los 4 y del que despojó el Vaticano II. Si no se entiende esto no se va a entender nada. Pues muchos no entendían la imposibilidad de continuar el franquismo tal cual, y menos cuando no había un segundo Franco, ¿no?
Por eso, en lugar de aprovechar el respaldo popular del referéndum, dejaron la bandera de la democracia en manos de los peores enemigos históricos de ella, el PSOE, el Partido Comunista y separatistas, cosa que estos agradecieron mucho, por cierto. El franquismo no había sido una democracia, al menos convencional, pero el hecho es que si había sido posible una democracia sin caer en las convulsiones republicanas, pues se debía exclusivamente a los inmensos logros de aquel régimen. Así que no había entonces alternativa a la democracia, salvo como alguna forma de despotismo más o menos ilustrado, que claro, nadie lo defendía abiertamente, ¿no? Un déspota ilustrado típico era Azaña, y no digamos los comunistas científicos en nombre de la ciencia, ¿no? Pero la democracia de los nuevos jueces y definidores, izquierda y separatistas, pues ha resultado algo muy parecido al retrato de la República que hacía el mismo Azaña. Decía, una política incompetente, tabernaria, ahora es en restaurantes de lujo, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esa es la definición más perfecta de lo que hemos estado viviendo estos años, ¿no? Claro. Y, en fin, al abandonar la bandera de la democracia, pues los propios fachas, entre comillas, se veían obligados patéticamente a criticar, por lo demás con razón, que las izquierdas y separatistas resultaba que sus medidas no eran democráticas, cuando ellos mismos rechazaban la democracia. Y esto pues era un equívoco mortal, y en definitiva, pues por eso veían a Torcuato como traidor, cuando ya no había nada que traicionar, pues las cuatro familias del franquismo andaban ya dispersas y a la greña. Sí había algo fundamental que conservar y sobre lo que construir: la legitimidad histórica de un régimen excepcionalmente benéfico para España y la libertad, pero ya agotado. En fin, era de esperar que los partidos tradicionales, PSOE, PC y separatistas, hubieran aprendido la lección de la historia o se les hubiera obligado a aprenderla. O sea, de hecho, Tarradellas, por ejemplo, la aprendió. El mismo PC de Carrillo, que fue la única oposición real a Franco desde el principio al final del régimen, también aprendió algo cuando aceptó la bandera, la monarquía, la economía de mercado, rechazó los separatismos, sin decirlo, o olvidó su afán genocida contra la Iglesia. Es decir, aceptó la herencia del franquismo, al menos en principio y de manera formal, ¿no? Paradójicamente, el rechazo frontal provino de los moderados, el PSOE y los separatismos democristianos. Estos de repente eran los más antifranquistas. Desde entonces todos ellos se legitimaron histórica y políticamente en medio de la farsa y la confusión, gracias a que una parte de la derecha renunció a la batalla de las ideas y la otra se encerró en sus añoranzas de un régimen que no había entendido bien. Esto lo he explicado en el blog. Es una cosa, por supuesto, todo discutible y debatible, y sería bueno que hubiera debate por si no quedaban las cosas claras. Y con esto yo creo que podemos pasar a... Pues vamos directamente al tema que nos ocupa hoy, 3 fracasos de Hitler. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y cómo afectó esto a España, ¿no? Exactamente, estamos en el momento en que Hitler derrota a Francia y a Inglaterra y a otros países, ¿no?, con gran facilidad después de lo de Polonia. Y en ese momento, por ejemplo, Franco pues se ofreció a Hitler, ¿no?, como agradecimiento a la ayuda de Hitler durante la Guerra Civil, y estos se ha querido interpretar como que Franco quería entrar en la guerra, pero la guerra prácticamente había terminado y Franco pensaba en otra cosa, pensaba en que iba a venir la paz, es decir, que los ingleses iban a aceptar la paz y, en fin, como él había sido uno de los principales en Europa y en América, que había presionado a ver si lo de Polonia no proseguía, ¿no? No proseguía la guerra después. Eso es. El caso es que, aunque conocemos hemos citado también las frases de Churchill sobre la continuación de la guerra, que no iban a aceptar de ninguna manera la paz con Hitler. Bueno, pues esto no hay que olvidar que en la propia Inglaterra había muchísimas dudas, muchas vacilaciones. Por ejemplo, el historiador John Lukács ha mostrado cómo Londres estuvo cerca de aceptar una paz negociada entre el 24 y el 28 de mayo,
cuando las tropas inglesas estaban acorraladas en Dunkerque, ¿no? Había un sector del gobierno encabezado por Lord Halifax que prefería la paz y calificaba las frases de Churchill como baladronadas. Churchill estaba amenazado por una crisis de gobierno y contemporizó para ganar tiempo, y tuvo suerte. Hitler permitió la evacuación de Dunkerque, posiblemente con la idea de facilitar las negociaciones, pero ocurrió al revés. Una derrota total inglesa en Dunkerque habría podido inclinar la balanza a favor de los pacifistas, y en cambio el éxito de la retirada fortaleció a Churchill, que la presentó como una victoria esperanzadora, que lo fue por otra parte, ¿no? Sí. Luego, el 17 de junio, al acabar de hundirse Francia, Halifax promovió una gestión de paz a través de Suecia, que fue acogida en Berlín, pero Churchill la descubrió a tiempo y la desbarató. Tienen interés en relación con estas victorias alemanas, pues algunas diferencias entre las democracias anglosajonas y la francesa, ¿no? No podemos saber si los alemanes llegan a invadir Inglaterra, si no habría caído con la misma facilidad que Francia, ¿no? Pero en cualquier caso, la actitud de las dos fue muy distinta. Ante la derrota de 1940, pues la sociedad francesa y sus políticos se sintieron realmente vencidos y trataron de adaptarse a la situación. De Gaulle tuvo que cobijarse bajo el ala inglesa, lo cual nunca le hizo gracia, ¿no? Él siempre estuvo sintiendo esto, ¿no? Incluso no participó en las conmemoraciones del desembarco en Normandía, donde los franceses no les permitieron desempeñar ningún papel. Es cierto. Y sus llamamientos desde Inglaterra pues no iban a tener eco hasta que los alemanes llegaran muy cerca de la derrota. En cambio, Churchill, en los críticos días de Dunkerque, afirma, dice él, estaba seguro de que todos los ministros estaban dispuestos a morir enseguida y a perder sus familias y sus bienes antes que rendirse. En ese sentido, representaban a la Cámara de los Comunes y a casi todo el pueblo. Esto es exagerar mucho, seguramente, pero es lo que realmente ocurrió. Pero en todo caso es un estado de ánimo que era muy distinto del que había en Francia, ¿no? Josep Pla, un hombre muy agudo, pues describió alguna vez el régimen francés como un gobierno policíaco envuelto en palabrería humanitaria. Bueno, tiene algo de verdad el asunto. Francia siempre fue un régimen bastante policíaco, ¿no? Francia era menos liberal que Inglaterra y su sistema pues sufría mucho por la corrupción y por tendencias izquierdistas escasamente democráticas, con un partido socialista radicalizado y con fuerte influencia comunista, que a su vez pues provocaba reacciones derechistas también antidemocráticas, y que todo esto estuvo a punto de llegar a la guerra civil, como llegó en España. En España, ¿no? O sea, recordaba un tanto a la España republicana, ¿no? También en Francia se había formado un Frente Popular, aunque menos extremista, y las corrientes, en cambio, en Inglaterra las corrientes antidemocráticas de izquierda o de derecha pesaban menos, la tensión social era menor y el sentimiento patriótico era más fuerte. Porque en Francia se había cultivado una especie de ataque al patriotismo por parte de la izquierda muy sistemático, ¿no? El movimiento pacifista, que de hecho había contribuido a la guerra, pues había afectado a los dos países, pero más a Francia que a Inglaterra, ¿no? Y existían otras diferencias de origen y de concepción, porque la democracia francesa había crecido sobre una tradición antirreligiosa y sobre persecuciones sangrientas en su origen, mientras que en USA y en Inglaterra pues persistían con solidez las raíces cristianas de sus conceptos del poder y de las libertades, ¿no? Y salvo la guerra civil luseña, pues ninguna de las dos había padecido convulsiones revolucionarias ni habían prosperado en ella las ideologías totalitarias que se engendraron al calor de la Revolución Francesa. Bueno, Franco en aquellos momentos, pues ya digo, tenía esta actitud de la que hemos hablado y tenía también ciertas reticencias, ¿no?
Por ejemplo, al mismo tiempo que se había ofrecido a Hitler, como quien dice, pues el 15 de mayo culminaba el acuerdo amistoso con la ITT para la compra de Telefónica, o sea que España compraba Telefónica a la ITT y gestionaba préstamos en USA. El 24 de mayo, con la situación ya prácticamente decidida en Francia, pues 3 altos funcionarios de la embajada useña ofrecieron créditos en buenas condiciones que España solicitó por $200 millones. Lo que pasa es que Washington trataba de manejar la política exterior española mediante un lazo de oro, ¿no? Y la operación quedó en nada, claro, porque eso no era era inaceptable posible. para Franco, ¿no? Y luego, al mismo tiempo que apoyaba, o sea, que se ofrecía a Hitler en relación con la paz y el nuevo orden que parecía que se iba a instaurar en Europa, pues apoyó la iniciativa de Berlín en pro de una salida pacífica con Londres a través del ex rey inglés Eduardo VIII, el duque de Windsor, después de su abdicación, y el duque era partidario de la paz. Visitó España y Hoare, el embajador inglés, prohibió a los espías ingleses que lo controlaran, ¿no? Y también Franco procuró reforzar los lazos con Portugal para crear el bloque ibérico que asegurara la neutralidad de los dos. Así que Franco, al revés que Mussolini, no pensaba jugárselo todo a una carta y la reconstrucción del país seguía siendo para él el punto clave. Lo más importante. Sí, claro. Por eso, si no se entiende esto, no se entiende nada. Bueno, a Hitler, a pesar de su éxito asombroso, ¿no? Pues se le iban enredando los problemas, porque Inglaterra persistía en la guerra, en desafiarle, y él tenía que arbitrar entre los intereses opuestos de Italia y de Francia. Mussolini, pues que se tenía por vencedor, aunque sus tropas habían cumplido un papel muy pobre en el sureste de Francia, había declarado ya la guerra a Francia cuando ésta estaba prácticamente vencida, pues exigía Córcega, Túnez, la costa de Somalia y puntos estratégicos como Argel, Orán y Casablanca. Argel y Orán también los pedía Franco, ¿no? Hitler, naturalmente, pues se opuso, porque no quería molestar a Italia, pero tampoco quería una Francia hostil a él. Y una presión imprudente pues iba a inclinar hacia De Gaulle e Inglaterra la escuadra y las colonias francesas. La escuadra francesa en el Mediterráneo era fuertísima. Y él mismo tenía aspiraciones, además, propio Hitler, sobre la costa atlántica y marroquí y sobre Gran Canaria. A estas complicaciones venían a añadirse las demandas españolas, contrarias precisamente a los intereses de Francia, de Italia y de la misma Alemania, porque no iba a permitir unas bases en Gran Canaria y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, mientras Hitler creyó posible la paz con Londres, la posición de España había carecido de interés para él, pero eso iba a cambiar pronto. A principios de julio, estamos en 1940, Churchill ordenó internar o destruir la escuadra francesa de Vichy, que Hitler le había permitido conservar, en el Mediterráneo. La acción principal tuvo lugar el día 3 en Mazalquivir, cerca de Orán, y allí fondeaba el grueso de la Armada francesa, ajena al peligro, porque su gobierno, que estaba prácticamente reconocido por Londres, se había comprometido a no entregar la escuadra en ningún caso a Alemania. Y muchos militares franceses seguían simpatizando con los ingleses, que habían sido sus recientes camaradas de armas, ¿no? Por ello, la poderosa flota flota inglesa que salió de Gibraltar, pudo tomarlo por sorpresa. Los barcos franceses, con los motores apagados y encerrados en una bahía que les dificultaba la maniobra, resultaron fácil presa. Solo un acorazado y unos pocos destructores lograron huir, pereciendo 1.400 marinos, ¿no? Esta acción tuvo una repercusión tremenda, ¿no? El almirante francés Darlan, sintiéndose traicionado, pues pidió declarar la guerra y adoptó una fuerte anglofobia, ¿no? Por Francia cundió una ola de indignación que, aunque no se transformó en simpatía por los alemanes, pero disminuyó la aversión que se les tenía, ¿no? En cambio, para Churchill se trataba de otra cosa. Eso le explicaría algunos meses más tarde al emisario de Roosevelt, Harry Hopkins.
Corán ha sido el punto de viraje de nuestra fortuna. Hizo que el mundo comprendiera que nuestras intenciones de seguir peleando eran muy serias. Y más adelante escribiría: aquí estaba Inglaterra, a quien tanto suponían fuera de combate, que algunos extranjeros creían temblando al borde de la rendición ante la poderosa coalición unida contra ella, golpeando sin lástima a sus queridos amigos de ayer y asegurándose por cierto tiempo para sí el dominio indiscutible del mar. O sea, Inglaterra había pegado sin piedad a los franceses, a sus amigos, y tratando de conseguir el dominio del mar en el Mediterráneo, ¿no? Quedaba la flota italiana, pero también conseguirían neutralizarla en gran medida, ¿no? Y dice Churchill: quedó claro que el gabinete de guerra británico no temía a nada y no se detendría ante nada. Y el 14 de julio declaró: estamos dispuestos a llegar a todos los extremos, a soportarlos y a imponerlos, incluyendo gases asfixiantes previstos ante un desembarco enemigo, en fin, y en la isla o en Irlanda, porque muchos irlandeses simpatizaban con Alemania. Bueno, el golpe de Mazalquivir daba a los ingleses la hegemonía naval en el Mediterráneo. Si Hitler concedía poco valor al escenario mediterráneo y por tanto a las ofertas de Franco, pues los ingleses tenían una visión muy distinta. Pues Hoare, el embajador en Madrid, señala: durante siglos el dominio naval del Mediterráneo había sido uno de los principios fundamentales de la política británica. Sin la facilidad del paso de los barcos británicos a través del Mediterráneo, realmente habría sido imposible mantener el imperio. Eso dice. La comunicación imperial alternativa, doblando el Cabo de Buena Esperanza, era mucho más larga y costosa, y también podía quedar expuesta al ataque desde Marruecos, desde Canarias y desde la península ibérica, porque pasaba cerca de allí, ¿no? Londres sentía muy bien cuán catastrófica sería para ella la alineación de España con el Reich, con Alemania. Roosevelt procuró a su vez reparar el desaguisado de Sumner Wells, que se había mostrado tan despreciativo con Madrid, y trató de congraciarse con España, ¿no? Un nuevo enviado suyo, William Bullitt, visita en Francia, pues habló con Lequerica y ante él pues aduló al caudillo, subrayando su extraordinario prestigio en el mundo y su posible utilidad para la causa de la paz, y mostró comprensión hacia la reivindicación española de Gibraltar. Que las cosas estaban cambiando, la rapidez con que cambiaban las cosas a lo largo de estos años de la guerra, es una cosa que nos da idea de la habilidad de Franco para bandearse en una situación de verdadero torbellino, ¿no? Y cambiante, y estaba siempre muy atento, ¿no?, a esos sucesos internacionales. Sí, siempre, ¿no? Suele dramatizarse en exceso la soledad inglesa frente al coloso nazi, pero Gran Bretaña poseía por sí sola una potencia industrial de primer orden. Tenía un arma aérea muy fuerte, que se demostraría superior a la Alemania durante la batalla de Inglaterra, y tenía el dominio del mar. O sea, acopló a la guerra sus recursos más completamente que Alemania. Las mujeres fueron incorporadas a las fábricas para suplir a los hombres movilizados. Eso los alemanes lo hicieron también, pero en mucha menor medida. Y reclutó numerosas tropas desde Canadá, la India o Nueva Zelanda, ¿no? Su imperio constituía una inagotable fuente de soldados y mercancías. O sea, porque siempre dice: joder, los ingleses frente al imperio alemán, bueno, al imperio nazi, bueno, es que los ingleses tenían muchas fuerzas detrás, ¿no? Claro que aún así la victoria inglesa parecía imposible, como Franco se lo había advertido a Hoare, que se había ofendido mucho, pero Inglaterra tenía una carta aún más valiosa: el respaldo político y financiero de USA, más allá de los límites de la neutralidad, que desequilibraría la balanza si llegaba a intervenir directamente, como los más previsores pues se daban cuenta, ¿no? Hitler aún insistió en ofrecer la paz a Londres el 19 de julio, pero ya sin esperanzas, pues llevaba unas semanas pensando en una acción resolutiva contra Inglaterra, y en este nuevo contexto la postura de España varió. El Mediterráneo, aunque para él siempre fue secundario, pues adquiría mucha más relevancia, y la operación más simple y eficaz parecía la toma de Gibraltar. Así que si España cooperaba, como parecía lógico que ocurriera, ¿no?
Sí, sí, claro. Y pues esta era un poco la situación en que vamos a ver cómo se va irían las cosas. desarrollando, ¿no? Hay que tener en cuenta también que Francia e Inglaterra se encontraba ante un talón de Aquiles en el mar. Aunque dominaba el mar en general, la lucha submarina iba a acosarla, pues amenazando reducir a palabras la proclamada resistencia de Churchill, ¿no? Los submarinos alemanes, que habían fracasado en Noruega porque sus torpedos eran muy ineficaces, pues no pudieron renovar su acción hasta principios de junio. Pero desde entonces, unos pocos U-bote, o sea, submarinos, hundirían en 5 meses 1.500.000 toneladas de mercantes enemigos, 5 cruceros y un destructor. Tremendo. Y así comenzó lo que se llama la Batalla del Atlántico. Churchill vio el peligro, dice: el ataque de los submarinos fue lo que más daños nos causó. Los alemanes habrían sido sabios si hubieran apostado todo a esa carta. Pero por suerte para él, Hitler no fue tan sabio, porque el jefe del arma submarina, que era alemana, que era Dönitz, pues señala en sus memorias: el que en inmensas zonas del Atlántico escasos submarinos alemanes libraran el combate decisivo contra Inglaterra no se comprendía, desgraciadamente, por la jefatura de la Wehrmacht y del Estado, que solo tenían enfoques continentales. Sí, sí. Dönitz, pues claro, exalta a los... Dice, aquellos marinos desterrados que componían la dotación del arma solitaria, que eran los submarinos, porque tenían que arreglárselas por sí mismos y se les da la inmensidad del océano para cumplir una misión que exige fortaleza y un corazón animoso. En fin, explica un poco el talante, ¿no?, y el ánimo de los submarinistas, de los tripulantes. De los tripulantes de las... que además fallecieron en gran medida. Casi el 90% de los tripulantes de submarinos... Terminaron al final, sí. Pero durante una primera etapa, pues no fue así. Los submarinos, en realidad, alemanes no pasaban entonces de 39 útiles, que en septiembre se reducirían a 27. Teniendo en cuenta los largos trayectos de ida y vuelta, solo entre 6 y 8 unidades se mantenían en acción permanente. El ataque en grupo, que llamaban de manada de lobos, pues multiplicaba su eficacia, pero no hubo apenas cooperación entre el arma aérea y la submarina, lo cual mermó los efectos de una y otra, ¿no? Dönitz estimaba necesarios 100 de submarinos en plena acción para llevar la lucha a una decisión rápida. Bueno, pues a finales de junio, el general Alfred Jodl, segundo de Keitel y principal planificador del mando superior de la Wehrmacht, Jodl fue ahorcado. Ejecutado, ¿no?, en Nuremberg. Keitel también. Sí. Pues ultimaba un proyecto para doblegar Inglaterra, ya invadiéndola, ya golpeando su imperio con ayuda de otros países. Hitler vacilaría entre las dos opciones sin centrarse en ninguna. El 16 de julio ordenó preparar la invasión de Inglaterra, la Operación León Marino, o Seelöwe, pretendiendo acometerla a los 30 días, ¿no? Los almirantes no la creían posible hasta mediados de septiembre y aconsejaban aplazarla hasta la primavera siguiente. La superioridad naval británica pues impedía la operación, salvo que se consiguiera la total supremacía en el aire. Y Göring pues afirmó que sí, que se podía conseguir esa supremacía. Y la batalla de Inglaterra iba a convertirse en la primera campaña aérea de la historia. De la vacilación de Hitler pues da una idea el hecho de que al mismo tiempo ordenara preparar el ataque a Gibraltar, la Operación Félix, y empezar a pensar en la ofensiva contra la Unión Soviética. Los alemanes poseían una amplia superioridad en bombarderos, pero una superioridad escasa en cazas, y eran inferiores en técnicas como la comunicación por radio y sobre todo el radar, que permitiría a los ingleses descubrir a tiempo las formaciones enemigas. La batalla la iba a dirigir Lord Dowding, que por otra parte disponía de excelentes y motivados pilotos, aunque no muy numerosos,
incluyendo también pilotos polacos, franceses, checos y otros, ¿no? Su producción aeronáutica fue impulsada con gran fuerza y pronto superó netamente a la de Alemania. O sea, durante el año 1940 fabricaría 4.300 cazas frente a unos 3.000 de los alemanes, con aparatos de gran calidad como los Hurricane y los Spitfire. También pesaría la tosca información alemana sobre defensas e instalaciones inglesas. Otra ventaja inglesa, debido en buena parte a investigadores polacos, en especial a un matemático que se llamaba Marian Rejewski, pues fue el descifrado de numerosas comunicaciones militares alemanas, codificadas por medio de la máquina Enigma, supuestamente inviolable. Era un método realmente parecía inviolable, pero los polacos empezaron a descifrar sus comunicaciones, y luego los ingleses lo desarrollaron por su cuenta también. Con lo cual era muy vulnerable, ¿no? Los ataques alemanes. Sí, esto permitió a los ingleses estar casi constantemente al tanto de las comunicaciones alemanas. Esto era importantísimo para saber por dónde iban a atacar, o que también para destruir los submarinos y demás, ¿no? Bueno, pues en el curso de la batalla de Inglaterra, Hitler volvió a vacilar. Inicialmente buscó destruir la fuerza aérea enemiga, que era el objetivo que Göring creía poder lograr en 4 días de buen tiempo. En general, los pilotos alemanes siempre fueron superiores, pero no mucho. Los ingleses también eran muy buenos y además tenían más aviones, como digo, ¿no? El 13 de agosto comenzó el ataque, que arreció el día 15, pero con un alto coste, 75 aviones perdidos frente a 34 ingleses. Entonces Churchill pronunció otra de sus frases célebres: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Desde el día 24 el ataque tuvo más éxito y la lucha dio un giro. Durante un bombardeo a instalaciones de la RAF en torno a Londres, un bombardero alemán, según otras versiones fueron 10, pues extravió el rumbo y soltó su carga sobre la ciudad. En represalia, Churchill ordenó atacar Berlín con 80 aviones y continuó en días sucesivos. Hitler amenazó con replicar sobre Londres y finalmente lo hizo. En principio, los alemanes pidieron disculpas por un error, pero Churchill dijo que ni error ni nada, que iban a por todas, ¿no? Y finalmente, pues, los alemanes empezaron entre alemanes e ingleses empezaron las matanzas de población civil, ¿no? De civiles. En la guerra de España, la prensa inglesa había acusado a la Legión Cóndor de ensayar el método en Guernica, cosa es completamente falsa, ¿no? A finales de agosto, la posición inglesa se había vuelto muy difícil, con la mayoría de los aeródromos del sureste dañados, la pérdida en combate de casi 300 cazas en 2 semanas, y lo que era peor, de un tercio de los aviadores. Y los alemanes habían perdido menos de la mitad, aunque también fueron derribados un centenar de bombarderos, ¿no? Los pilotos ingleses estaban al límite de sus fuerzas, y de haber continuado la presión, el escudo aéreo de la isla pudo haberse desmoronado. Sin embargo, en septiembre Göring buscó destruir la industria y aplicar bombardeos de terror, sobre todo en la región de Londres, que desde el 7 de septiembre sufriría duros ataques. Los resultados no eran buenos, y 10 días más tarde Hitler aplazaba la invasión para la primavera, aunque cabe dudar que alguna vez hubiera tenido una intención resuelta de invadir el país, ¿no? Es importante esto porque tuvo un efecto psicológico enorme en todo el mundo. El primer gran fracaso alemán, además en la aviación, a la que había concedido una importancia extraordinaria. Y bueno, pues ya digo, fue el primer gran fracaso de Hitler, que después iban a continuar con otros fracasos secundarios, pero muy importantes también. Y para ver el conjunto de la situación entonces, pues resulta que en aquellos primeros días de septiembre volvió a complicarse la situación en Europa y en el norte de África. El día 8, el mariscal Antonescu, rumano, derrocaba al rey Carol, que gobernaba como dictador, y durante el verano, pues Rumania había perdido Bucovina y Besarabia a manos de la Unión Soviética,
Y luego, esto era muy importante porque aproximaba a los soviéticos a los pozos de petróleo rumanos, de los que dependía la el industria ejército alemana, alemán. ¿no? Luego, por los propios italianos y alemanes le habían impuesto a Rumania la pérdida de la mitad de Transilvania, que en realidad está poblada por húngaros, y parte de otra región, la Dobrucha, a favor de Bulgaria. Y el descontento que siguió facilitó el golpe de Antonescu, que instaló un gobierno germanófilo y fascista, ¿no? Esto para Hitler tenía un valor de primer orden, ya digo, sobre todo por los pozos de petróleo. Por otra parte, a Stalin todo esto le hacía muy feliz, claro, porque Veía... claro, pero al mismo tiempo le preocupaba, porque indicaba el principio de un viraje en la contienda, porque Rumanía se conformaba prácticamente como un aliado de Alemania, ¿no? Hasta entonces era un aliado, un semi-aliado, vamos a decir. 5 días después, el 13 de septiembre, el ejército italiano avanzaba desde Libia hacia el Cairo. En todo el noreste africano, de Somalia y Etiopía hasta Libia, la superioridad italiana era de hasta 10-1 en tropas y con dominio aéreo. O sea, ello debiera haber permitido la conquista de Egipto y Sudán, el cierre del Mediterráneo por el este y la amenaza sobre el petróleo del cercano oriente. Y claro, parecía tan seguro que Mussolini rechazó con altivez, ¿no?, la ayuda que Hitler le ofreció. Sin embargo, la pobre acción italiana de junio en el sur de Francia no presagiaba grandes victorias, ¿no? Su poder militar y naval, que era a primera vista imponente, pues carecía de planes estratégicos y sobre todo de mandos competentes. Este fue el gran fallo que tenían los alemanes. O sea, unos mandos muy poco competentes, como lo demostraron, ¿no? Nos quedan 10 minutos, don Pío. 10. Sí. Bueno, la población italiana no simpatizaba con los alemanes ni con la guerra, aceptaba las victorias y las había, pero detestaba los sacrificios. En fin, las tropas italianas penetraron 80 kilómetros dentro de Egipto y pasaron a la defensiva sin haber sufrido ningún ataque. Esto iba a tener una importancia fundamental porque iba a derivar hacia... iba a retrasar la prevista ofensiva contra la Unión Soviética, ¿no? Contra la Unión Soviética, ¿no? Bueno, pasamos al 4 de octubre, cuando Hitler y Mussolini se reunieron en el Brennero y, según Paul Schmidt, del que hemos hablado ya, sí, el intérprete alemán, dice, el tema principal era Francia, pues Hitler deseaba hacerla intervenir contra Gran Bretaña. Era significativo que España hubiera pasado a un plano secundario. También la lucha contra Gran Bretaña en el mar Mediterráneo era uno de los puntos principales. Me daba la impresión de que renunciaba al desembarco en Inglaterra a cambio de otra iniciativa cualquiera en el ámbito del Mediterráneo. Hitler expuso su decisión de embarcar a España en la contienda, ofreciéndole Gibraltar y los pertrechos necesarios, pero sin indisponerse con Vichy, o sea, con la Francia de Pétain, por la cuestión de Marruecos. Los dos dictadores acordaron, no obstante, seguir empleando la diplomacia con Madrid. El alemán, pese a ocasionales enfados, parecía estimar todavía a Franco e incluso guardarle cierta admiración. Y Serrano seguía siendo, a los ojos de casi todo el mundo, el líder español más belicista y pro-germano. Un viaje de Serrano a Berlín, pues inquietó a Vichy, temeroso de un pacto germano-español en su perjuicio, ¿no? Y el 24 de septiembre, pues España procuró tranquilizar al embajador francés. España quería acuerdos negociados en relación con Marruecos, solo ocuparía el territorio si Francia perdía la independencia y sin repartirlo con Alemania y con Italia. También Londres estaba nervioso y el 7 de octubre Churchill declaró no querer bloquear a España, sino solo impedir que ésta sirviera de vía de suministro a Alemania. Dice, esperamos ver a España ocupando el lugar que le corresponde como potencia mediterránea y miembro principal destacado en Europa y la cristiandad. Como vemos, siempre muy obsequioso cuando las cosas le iban mal, ¿no? En Inglaterra. Bueno, pues el resultado de estas operaciones fue, en primer lugar, el encuentro de Hitler con Franco en Hendaya. Ya hemos hablado de él y es bastante conocido en general. Sí.
Allí Hitler consiguió un compromiso aparente de que España entraría en la guerra, pero sin fecha fija, lo cual, claro, era el punto decisivo. Así que ya en Hendaya, a pesar de eso, Hitler salió muy descontento, ¿no? Él tenía un gran interés en alcanzar una victoria resonante sobre Inglaterra, cuando la batalla aérea ya se había estancado, pero no había logrado convencer a Franco ni imponerle su voluntad. Y el 28 comentaría a Mussolini que el caudillo le había parecido un corazón valeroso, pero no tiene talla ni de hombre político ni de organizador. Lamentó que no se pudo llegar más que a un proyecto de tratado después de una conversación de 9 horas. Y afirmó: antes de volver a entrevistarme con él, preferiría hacerme arrancar 3 o 4 muelas. En aquel momento no podía valorarlo, pero había perdido la primera de las tres, o sea, había perdido tenido una grave derrota, ¿no? 3 graves derrotas que iba a sufrir en pocos días y a manos de sus amigos. Inmediatamente después de Hendaya, Hitler acudió a hablar con Pétain y Laval en Montoire. Les anunció que o Francia o Inglaterra tendrían que pagar los platos rotos del conflicto. A Francia le convenía que fuese Inglaterra, y para ello debía intervenir más activamente en la lucha. A cambio obtendría un papel de relieve en la nueva Europa y conservaría su imperio. Vichy podría replicar a las agresiones británicas y tratar de recuperar las colonias del África ecuatorial caídas en manos de De Gaulle. Ofreció asimismo un tratado de paz definitivo para que Francia conozca claramente su destino y los 2 millones de prisioneros franceses puedan regresar cuanto antes a sus familias. Pétain rehusó. Colaboraría con Alemania en todo menos en la guerra. Hitler se sintió muy defraudado por la falta de comprensión de los franceses, dice Schmidt. Por Navidad, su decepción estallaría en un ataque de furia frente al sucesor de Laval, Darlan. Ni en Hendaya ni en Montoire había logrado Hitler su propósito, resume apropiadamente Schmidt. Quizá su apuesta por la colaboración francesa le había enajenado la colaboración española, aunque también cabe dudarlo. Goebbels transcribirá los exabruptos de Hitler contra Franco. Después de horas de charla, había sido incapaz de obligarle a tomar una decisión valiente. Un payaso engreído, arrogante y estúpido, decía de Franco. Y ese Serrano Suñer suyo no es más que un intrigante. Franco ha subido al poder sobre nuestras espaldas. Esta era la idea que empezaba a tener. Entonces, claro, Hitler salió de estas 2 conferencias, con Franco y con Pétain, salió realmente muy escaldado, y eso que los 2 eran en principio amigos suyos, amigos de los, claro. O por lo menos colaboradores, ¿no? Hasta cierto punto, claro. Pero estas 2, digamos, derrotas diplomáticas, porque es lo que fueron, pues eran solo el prólogo para otra incluso peor, y es que de repente los italianos habían decidido invadir Grecia. Esto, claro, Hitler se enteró cuando marchaba de vuelta a Alemania de Montoire y evidentemente le anunciaron que los italianos iban a invadir Grecia, ¿no? Así que dice Schmidt que de una manera, dice algo así como, vamos a ver, era curioso. Sí. Bueno, apenas llegados a Alemania, supimos de Roma, por mediación de nuestra embajada, que era inminente la entrada de los italianos en Grecia. Hitler estaba fuera de sí. La decisión de Mussolini en tal estación del año le parecía totalmente insensata. Ribbentrop comentó: las consecuencias de un conflicto bélico en los Balcanes pueden tener gran trascendencia. El Führer quiere a toda costa impedir que Mussolini llegue a lanzarse a esta loca aventura. Por eso vamos a salir inmediatamente hacia Italia para hablar con el mismo Mussolini. Y efectivamente, dice Paul Schmidt, después de haber atravesado los Alpes bajo un paisaje de nieve que armonizaba con nuestro ambiente, llegamos sobre las 10 de la mañana a la estación de Florencia, donde nos recibió adornada como una gran fiesta. Habíamos llegado demasiado tarde, pues a las 8 supimos
por nuestro servicio de transmisiones que los italianos anunciaban su entrada en Grecia. Hitler fue saludado en la estación por un Mussolini satisfecho de sí mismo y hasta sonriente. En el perfecto estilo de nuestras propias declaraciones en ocasiones parecidas, explicó ya desde el andén: esta madrugada, al amanecer, las victoriosas tropas italianas han atravesado la frontera greco-albanesa. Era la venganza personal de Mussolini por las muchas hazañas de su colega alemán que éste le había comunicado en el último momento. Dice, Hitler se dominó asombrosamente. Su rabia íntima no se reveló en absoluto a través de las palabras amables que intercambió en el Palazzo Pitti con Mussolini. No fue solo una revancha personal, porque Hitler tenía un interés creciente en asegurar los Balcanes con vistas a su proyectada agresión a la Unión Soviética. Pero Mussolini tenía a los Balcanes como una zona de expansión reservada a Italia. Y estaba muy descontento con los últimos cambios de orientación alemana, que no los entendía bien, ¿no? Claro, como decimos, Italia, Francia y España tenían intereses encontrados en África y eso perjudicaba mucho la estrategia de Hitler, ¿no? Claro. Y de aquella misma tarde, continúa Schmidt, Hitler regresó llena el alma de amargura después de haber tenido que conocer el fracaso por tercera vez tras Hendaya y Montoir. Los acontecimientos descorazonadores de este viaje tan largo y alterado constituyeron en las largas noches de invierno de los años siguientes un tema repetido de amargos reproches contra los amigos ingratos e inseguros, los compañeros del eje y los insidiosos franceses. De este modo, solo 4 meses después de sus épicas victorias en el oeste europeo, el líder nazi pues se hallaba en una extraña situación. Era incapaz de asaltar a Inglaterra, no podía seguir propinando a esta golpes demoledores porque sus propios aliados y amigos le ataban las manos, y peor todavía, Mussolini, en lugar de avanzar sobre Alejandría y Suez, lanzaba una absurda campaña en Grecia que trastocaba sus proyectos ya de forma nefasta para el destino de ambos. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 3 minutos, 2 y medio. Bueno, pues entonces también hay que decir también que la agresión italiana a Grecia irritó mucho a Franco, ¿no? El 3 de noviembre expresaba en carta a Hitler su desagrado ante una acción capaz de alterar peligrosamente la situación en el Mediterráneo y contra un país que no había manifestado hostilidad al eje. Según Guderian, el gran experto en tanques alemán, Sí, Hitler le habría comunicado que el suceso alejó a Franco del eje, pues dice Hitler, no quería unirse abiertamente a tan veleidosos compañeros en una política común. Acertadamente además, ¿no? Exactamente. Sí. Todo esto ocurrió en el mes de octubre de 1940. A continuación, después de Hendaya, pues Franco hizo un poco el paripé de pasar de la neutralidad a la no beligerancia, que era la ocupación de Tánger también, pero que eran concesiones elementales para ganar tiempo y evitar y evitar eso, ¿no? Claro. El 3 de noviembre, pues Hitler comunicó a la plana mayor de sus ejércitos, Keitel, Jodl, Blauhich, Halder, etcétera, ¿no? Pues su resolución de atacar Gibraltar y forzar la colaboración de España. Una semana después, los ingleses pero es que los ingleses reafirmaban su hegemonía en el Mediterráneo con un audaz ataque de su aviación naval a la flota italiana amarrada en Tarento. Hundieron un acorazado y causaron graves daños a otros 2, a un crucero y a un destructor. Fue una victoria tanto material como psicológica, parecida a la de Mazalquivir, lo que pasa es que en este caso era contra un enemigo claro, ¿no? Pues a partir de entonces el mando naval italiano ya se sentiría incapaz de acciones importantes, ¿no? Y para entonces la invasión italiana en Grecia estaba frenada, igual que en Egipto, y Churchill decidió ayudar a los griegos enviando tropas a Creta y a otras islas. Y Hitler hubo de plantearse una intervención no deseada en los Balcanes para auxiliar a su aliado y cortar la amenaza inglesa desde Grecia. Es que flaco favor hizo Mussolini y a los planes alemanes, ¿no? Sí, Mussolini fue involuntariamente, pero objetivamente fue uno de los causantes de la derrota alemana, ¿no? Y yo creo que
en fin, habría que agradecérselo, digo yo. Por parte de los aliados. Desde luego. Pues don Pío, lo tenemos que dejar aquí. Volvemos la próxima semana a Radio Ya, 1 hora con la historia. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte. Adiós.